Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de María Montessori, su legado. Comenzamos. María Montessori es sin duda una de las pedagogas más sobresalientes del mundo educativo. Esta señora, genio que revolucionó la educación infantil, era educadora, pedagoga, médico, psiquiatra, científica, bióloga, antropóloga, psicóloga y filósofa. Hablar de María Montessori es hablar de un legado enorme que se recibió en la educación. Su método es muy interesante porque ella lo descubre a partir de sus trabajos en psiquiatría y en niños con problemas de aprendizaje, niños con retardo mental, y ella desarrolla todo un método que posteriormente se traslada a los niños con necesidades educativas especiales. En este sentido, hay que recordar que el método Montessori era enfocado para niños pobres, niños con serias dificultades de aprendizaje que iban desde la parte nutritiva, que estaban mal para aprender, hasta los niños que tenían problemas de aprendizaje por razones cognitivas específicas. Esta italiana, que tiene ya más de 150 años de haber nacido, diseñó su revolucionario sistema didáctico para ayudar a niños recluidos en manicomios, para niños encerrados en reformatorios, para niños pobres y desfavorecidos. En un segundo momento del método Montessori, este tipo de educación, hoy paradójicamente, su método es para familias adineradas, capaces de pagar elevados gastos que muchas veces conlleva que sus hijos estudien en las 65.000 escuelas que hay basadas en el método Montessori alrededor del mundo y reciben una educación exclusiva. Evidentemente, esto no es lo que quería María Montessori cuando ella lo creó. Imagínense ustedes que actualmente los creadores de Amazon, Jeff Bezos, manager de Google, Sergey Brin y Larry Page, actualmente el CEO de Wikipedia, Jimmy Wales, todos ellos hoy millonarios, fueron estudiantes de colegios con el método Montessori. Imagínese usted cómo está devalorado el método en el mundo, que nos produce a los genios CEO de este momento. Así las cosas, el método Montessori entonces es funcional. Cuando lo crea María en el 1898, ella empezó a visitar un manicomio de Roma y contempló horrorizada cómo los pequeños internos en esa institución se les dispensaba un trato prácticamente inhumano. Eran considerados animalitos. De hecho, algunos romanos iban ahí a tirarles comida, como que si fuesen animales del zoológico. Vestidos con delantales sucios y harapientos, abandonados a su suerte, estos niños eran denominados retrasados, deficientes o idiotas. Y entre los que había discapacitados psíquicos, epilépticos, ciegos, sordos, autistas, que básicamente eran considerados incurables. Su terrible destino era permanecer recluidos de por vida dentro de un manicomio. María Montessori pronto comenzó a llamar la atención de los italianos porque empezó a protestar y a considerar intolerable el trato que recibían estos niños. Asimismo, llegó a la conclusión que la educación debía ser una técnica de amor y respeto. El niño es una fuente de amor cuando se le toca. Se toca el amor, decía. Sobre esta base dio forma a un método didáctico revolucionario para la época, un método basado en confiar en los niños. A los pequeños, decía María Montessori, no hay que acosarlos, obligarlos o dirigirlos, ni premiarlos ni castigarlos, ni siquiera corregirlos. Hay que respetar y no interferir, dejarlos libres en un ambiente con el espacio, muebles y objetos, todo a su medida. Sigmund Freud descubrió el inconsciente, Albert Einstein la relatividad y María Montessori descubrió a los niños. Su pensamiento inauguró una nueva época y muchas de las cosas que hoy damos por descontadas, el respeto a los niños, la escuela democrática, el parto dulce, todo esto son resultados de sus ideas, decía Cristina de Stefano a la BBC Mundo. Esta señora de Stefano es autora de lo que hasta ahora posiblemente sea la biografía más rigurosa y documentada que hay de María Montessori. En el libro de ella, El niño es el maestro, así se llama, y es una de las frases famosas de Montessori. En este libro nos cuentan muchísimas cosas respecto al programa, método o sistema que se creó alrededor de su persona.
En 1907, cuando María Montessori abrió en San Lorenzo, entonces uno de los barrios más pobres de Roma, su primera escuela, la Casa de los Niños, le llamó. A partir de ahí, en pocos años, su método dio la vuelta al mundo y la convirtió en un personaje muy, muy famoso. Hoy ya sabemos, los colegios Montessori son los más caros, están en las zonas más lujosas y cuesta una fortuna hacer que algunos de nuestros niños estudien ahí. Totalmente una contradicción, por supuesto, porque el método no fue creado para ellos, fue creado para niños que tenían serias dificultades. Sin embargo, los profesores y profesoras podemos acercar a nuestros estudiantes al método sin que esto incurra en que lleguen a gastar en los planes Montessori carísimos y nosotros podemos hacernos cargo de esto. Hay mucho de la vida de María Montessori en términos personales, una mujer que fue madre soltera, no quiso casarse, primero su hijo lo presentó como su sobrino, luego como un hijo adoptivo y posteriormente fue él quien le hizo honor al legado de su madre, haciendo que hasta el día de hoy se mantenga en la mente de todas las personas y queriendo todos estudiar bajo este sistema. Ella falleció a los 82 años en Holanda. Concluía toda una vida de duros combates dedicada a la defensa del mundo de los niños. Había sido la primera mujer que obtuvo el grado de doctor en medicina de Italia, se especializó en neurología, estudió antropología, filosofía, psicología. Sin duda lo esencial de su legado para el siglo XXI radica en su continua búsqueda científica y en su permanente deseo de conocer más y mejor los secretos de la infancia. La pedagogía Montessori de finales del siglo XIX está ampliamente extendida en el mundo. La razón que ha llevado a que muchos profesionales de la educación incorporen siempre algún referente donde está María Montessori en los objetivos esenciales de la educación de todos los países. Entonces, María Montessori nos deja un legado enorme en cuanto a competencias metodológicas entre atender a la diversidad, favorecer la interacción y el desarrollo social, implicar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y de crecimiento, desarrollar las competencias personales, hacer los famosos materiales autocorrectores, cooperar con alumnos de diferentes edades para que se dé el autoaprendizaje, hacer enfoques variados, globales, analíticos, concretos, abstractos, simultáneos y secuenciales dentro del aula para que todos aprendan, porque todos aprenden de formas distintas. Lecciones claves que abren un abanico de posibilidades y variación de prácticas. Esta señora María Montessori no debe ser olvidada jamás de los libros de educación. Hay mucho que decir de ella. En pocos minutos he tratado de resumirles todo lo que ella nos dio y obviamente este video se queda corto. María Montessori es para los educadores el referente en cuanto a educación infantil se refiere. María Montessori estuvo nominada al premio Nobel, no lo ganó, y muchos de los aportes que ella ha dado todavía siguen siendo interpretados, pero el legado de ella al mundo educativo es lo que nosotros debemos considerar como importante en cuanto a la forma en que aprenden los niños, a dejar a los niños aprender sin estar nosotros como adultos encima de ellos orientándolos. Los niños se autoeducan y autoforman por la natural curiosidad que tiene el ser humano. Todo lo que María Montessori nos dijo se puede llevar a las aulas y no tener esa idea tan discriminadora de que solo en ciertos lugares, en ciertas instituciones se puede practicar el método Montessori. Los profesores debemos pues especializarnos y conocer más acerca de esta señora. Si te interesa saber mucho más de la metodología de María Montessori, me lo haces saber en los comentarios y con gusto podemos hacer un curso de la metodología Montessori para que empieces a aplicarla en tus aulas, en tus clases. Estamos viviendo tiempos diferentes, pero hay cosas que no cambian y los enfoques, esos no cambian. Nos vamos a encontrar en el próximo video. Que estén muy bien. Estoy ansiosa de leer sus comentarios. Cuídense mucho. Nos encontramos en el próximo video.